El ébola, hay 2 casos de ébola en los Estados Unidos, por eso no tiene que haber pánico. Los 2 casos son el señor Duncan, que está en Texas y está en cuidados intensivos, ahí está en pantalla, y el otro caso es un camarógrafo de la NBC en Nebraska que está bajo observación y ahí también está en pantalla. Son los únicos 2 casos. El niño que se pensó que estaba en el hospital Jackson en el sur de la Florida resultó dar negativo a la prueba del ébola. Así que hay 2 casos, pero eso no significa de que sí puede haber una epidemia en este país. Y por eso le damos la bienvenida a la señora Daisy Báez, que es analista política demócrata, que está corriendo para candidata a representante estatal del Distrito 114 y que aparte de eso es especialista en medicina preventiva. Muchísimas gracias. Y está Marily Cancio, analista y estratega republicana, porque otro de los temas que también se discute es si este país, una vez que llegue el ébola o que empiece a haber otros casos de personas infectadas, si nosotros tenemos la capacidad de controlarlo. ¿Lo tenemos? ¿Los hospitales tienen? Sí. Dígame por qué. Sí lo tenemos, pero vale entender un poquito sobre la enfermedad. El ébola se declaró primeramente en el año 1976 en la región central del África, cerca del río Ébola, por eso se llama ébola. Bien. Han habido unos 17 brotes de ébola, con un porcentaje de muerte entre un 0 y 100%, en averaje 53-57%. No tiene cura, es una enfermedad que es letal muchas veces, pero sí es interesante notar que hay que entender los métodos de infección. Pero vamos al punto, si el hecho de que este señor Duncan está metido en un hospital público en Texas, la gente no quiere ir ni siquiera al hospital, porque como no somos duchos, somos ignorantes en el tema, la pregunta es, si ahora aparecen en Nebraska, en Ohio y en North Dakota otros casos de ébola, esos hospitales tienen los incineradores, tienen las bolsas, todo eso que hace falta para que yo no te lo pegue a ti. Tengo mucha confianza en el sistema de salud de los Estados Unidos. Todos los hospitales tienen que tener un plan de control de infecciones y sí tienen los operativos, las máscaras, las vendas, los químicos que tienen que utilizar para desinfección y sí tienen plan de programas de desinfección. Tengo todo el sentir que sí lo tienen. Pero eso es así, porque en Jackson, cuando se pensó que el muchacho estaba infectado, no permitieron ir a los padres de los niños recién nacidos entrar en la unidad de recién nacidos. Porque eso es parte del plan de control de infecciones. Está, cuéntame, entonces, ¿este país está preparado? Yo estoy de acuerdo. ¿Usted piensa que sí? Dígame. Es una de las pocas veces que Daisy y yo estamos de acuerdo. Okay, qué bien. Pero sí, yo también tengo fe en nuestro sistema de que sí estamos preparados. Aquí las condiciones son completamente distintas que en África, que en Liberia. Mis mayores preocupaciones es que salga de Liberia y se vaya para la parte central de África, porque si eso se empieza a ir para esos países donde hay gran pobreza, agua sucia, ahí sí eso puede ser una cosa mundial que puede salirse fuera de mano. Pero aquí en Estados Unidos, cuando las personas van a entrar, ya están preparados. Yo sé que lo pasó en Texas, que lo mandaron para la casa. Eso fue una cosa muy desafortunada, pero yo sí creo que en este momento este país está preparado. Están aprendiendo de que las personas tienen que mantenerse hidratadas, las personas tienen que tomar agua. En la parte de Liberia es un desastre. Vamos a ver, yo tengo el ébola ahora y yo tengo los símbolos o síntomas, es la palabra, los síntomas de catarro y que me duelen las articulaciones. Acuérdese que el ébola se manifiesta, claro, y todo esto, ese malestar que está relacionado con las vías respiratorias y con los músculos. Y ¿cómo voy a saber yo que en realidad es el dengue, que es que me picó un mosquito o es que alguien me lo pegó? Los síntomas del ébola son un poquito más específicos, mucho vómito, diarrea, mucho dolor estomacal, muchos síntomas de sentirse mal, sobre todo problemas hemorrágicos y fallas de los sistemas de la persona. No hay cura, pero sí hay tratamiento. En otras palabras, mantener a la persona hidratada. Pero pero vamos a llegar al hospital. El hospital no sabe si la persona lo que tiene es un virus estomacal severo o lo que tiene es el ébola. Lo primero que le van a preguntar es ¿dónde estuvo usted? Exactamente. Entonces, la historia de viajar es muy importante, que fue lo que pasó en el hospital en Dallas, que no le preguntaron, hay confusión sobre qué realmente pasó. Pero eso es muy importante, entender dónde ha estado esa persona, cuándo viajó,
cuántos empezaron los síntomas, etcétera. Entonces, ¿por qué el gobierno no establece en los aeropuertos los vuelos que llegan de esos países que tienen esta epidemia para detenerlos y poner a la gente en cuarentena? Porque se demora un poquito, María Elvira. ¿Qué se demora? No creo que deben meter todo el mundo que viene de Liberia en cuarentena en este país. Cuando uno viene de viaje hoy en día y uno llena el papelito en el aeropuerto, te preguntan que si estuviste en una finca cerca de vacas por lo que había pasado con la Mad Cow Disease anteriormente. Yo creo que ahora sí van a preguntar que si uno ha estado en algún país donde ha habido ébola, pero es algo que del día a la mañana no. Y no solamente eso, es una economía global. Gente viaja a Europa, de Europa aquí, uno no puede solamente asumir que solamente los vuelos viniendo de Liberia o de África pueden tener contagiados. Ya la primera enfermera en España resultó estar infectada. Exacto. Entonces, ¿y qué pasa si la gente miente? No sé, yo estoy yendo a extremos, pero... Bueno, todo es posible en la vida, pero el periodo de incubación es de 2 a 21 días, pero generalmente entre 5 y 18 días. Cuando la persona empieza a tener síntomas de enfermedad, debe presentarse inmediatamente a un hospital o a un médico. ¿Por qué entonces, si sabemos, como usted me dice, los hospitales están preparados, los aeropuertos estamos mirando la gente que llega de esos países que podrían estar en cuestión, entonces ¿por qué hay tanto escándalo con el ébola? Bueno, más escándalo debería haber con ese virus que afecta a los niños chiquitos, que sí, el respiratorio. Que el pobre niño de 4 años de un día al otro amaneció muerto. Y entonces, ¿cuál es la novela con el ébola? Porque ahora puse CNN y la pone el Fox y ya la gente en la casa, y ahora María Elvira también está haciendo el ébola. Por eso te iba a decir anteriormente que han habido 17 brotes de ébola, generalmente han cedido entre ellos pronto y no ha habido mayor repercusión. Ahora, la diferencia es que el máximo de enfermos anteriormente fue 425 y ahora tenemos casi 4.000. Ok, entonces... Y de cual la mitad se mueren, que es una enfermedad sumamente grave y peligrosa, y yo creo que hay que estar al tanto y tratar de contener eso en África. Bueno, pues entonces le agradezco a ambas. Hay que bajarle un poquito a la histeria, vamos a decir. Porque la otra histeria en realidad, que quizás por eso yo esté aquí, es que tenemos el problema de la frontera y las personas que vienen indocumentadas y cruzan y que vienen sin sus vacunas, que es otro problema de salud pública, que es un debate que tenemos que tener. Absolutamente. Ok, entonces usted se siente que entonces todo esto ha sido una creación de la prensa. Yo no diría eso, que hay que tener precaución y hay que entender la enfermedad, pero creo que estamos preparados, que es lo importante de saber. Déjeme entonces darle la bienvenida antes de finalizar el segmento a la doctora Aileen Martin. La doctora Martin es profesora de enfermedades infecciosas de Herbert College of Medicine de FIU y está con nosotros, es médico especialista en enfermedades infecciosas y estuvo en el África estudiando esto. ¿Cómo está usted estudiando este fenómeno? ¿Cómo está usted, doctora Martin? Muy bien, ¿cómo estás? Gusto en tenerla en el programa. Yo le preguntaba aquí a las dos invitadas por qué esta locura, este frenesí en la prensa norteamericana sobre el ébola. ¿Usted comparte que hay que tener tal grado de histeria? No, no tiene que haber una grado de histeria ninguna. Lo que tiene que tener la gente es saber qué está pasando y hacer la precaución necesaria para cuidarse. ¿Usted considera que los hospitales en este país tienen los incineradores y los diferentes mecanismos establecidos para si alguien tiene ébola en el hospital, el resto de la población hospitalaria no se contagie? Nosotros tenemos el equipo necesario. Lo que es muy importante es que todos los médicos y las enfermeras lo sepan utilizar para este tipo de problema, este nivel de gravedad de enfermedad. Okay. Dígame, ¿usted cómo lo ve? Usted siendo una experta en este asunto, ¿cómo usted lo ve? ¿Cuánto puede azotar a los Estados Unidos un ébola o una enfermedad como esta? Bueno, por el momento, nada más que tenemos un caso en los Estados Unidos. Dos, no tenemos dos, el reportero de Nebraska, el camarógrafo de NBC, y el señor Duncan que está en Texas. Para mí esos son muy diferentes, porque el reportado ha venido aquí abajo de una manera completamente controlado. El único que es un problema es el Duncan, y la razón es porque él ha venido en una manera sin control y estuvo varias gentes que estuvieron cerca de él que pueden también manifestar síntomas de ébola. Ahora, una preguntita, y lo tenemos controlado, y como digo, pues son dos en Estados Unidos. Estos médicos cubanos que el régimen de los Castro está enviando a las partes del África para ayudar a los hermanos de Liberia y de Sierra Leone a combatir, usted mismo que es médico,
el médico tiene una protección bastante sellada para no infectarse, aunque esté tratando pacientes con esta enfermedad. Sí, de verdad que el virus no es tan contagioso que si uno hace las cosas que tiene que hacer va a tener problemas. Más que nada hemos visto que hay problemas con las enfermeras y los médicos que no están acostumbrados a utilizar el equipo necesario para protegerse. En eso, y también cuando se cansan tenerlo encima y se lo quitan en una manera en cual se puede contagiar después de utilizarlo. Pero la realidad, doctora, es que los médicos y las enfermeras de este país no han estado expuestos y no han recibido el entrenamiento o no están acostumbrados a enfrentar un virus como este. Lo que ocurrió con AIDS o SIDA en un momento, ¿no es así? Bueno, necesitan un poquitico de ayuda y nosotros que tenemos la experiencia estamos dispuestos a ayudarlos, ¿no? Agradezco muchísimo su participación, gracias, porque usted es una de las heroínas, de las valientes que ha ido allá a ayudar a los hermanos africanos a erradicar esta epidemia. Y ustedes, ok, muchísimas gracias también. Ya ustedes saben, estamos listos para enfrentar cualquier embate. Vamos entonces ahora con Parte de Guerra y Bernardo Jurado. Ya regreso. Luis Felipe Pérez, uno de los más famosos estafadores de Miami, se le redujo la pena a la mitad y será puesto en libertad para el Día de Acción de Gracias. La estafa que linda los 40 millones de dólares en una jugada de espectáculo, donde timaron a muchas personas que invertían en costosos diamantes que resultaron ser falsos y que recibían 36% de interés sobre su inversión. Esto involucró al alcalde Julio Robaina y a su esposa, pero allí no queda el problema. El actual alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, invirtió también $180.000. Luis Felipe Pérez ha colaborado con la justicia y por ello nos preguntamos, ¿no es lo lógico de un ciudadano colaborar? ¿No es acaso una obligación hacerlo? Y si es culpable como se determinó, ¿no debería pagar la condena impuesta por violar la ley y la tranquilidad de la comunidad toda? Con ese sucio trabajo de maula y de mentiroso. Por los momentos, seguiremos confiando en el sistema de justicia que debe estar por encima de todos, pero cuyo peso debe caer como un fardo sobre la cabeza de los delincuentes y estafadores. Más respeto exigimos a personas como el defensor de Robaina, el abogado David Garvin, quien asegura a los medios que el problema es que el exalcalde se consiguió con un par de funcionarios del IRS demasiado apasionados. No, Garvin, no es así. Nuestros funcionarios deben ser susceptibles de ser investigados bajo toda circunstancia, porque a ellos los elegimos nosotros para servir con honestidad. Esto es Parte de Guerra. Les habló Bernardo Jurado para María Elvira Salazar. Son mentiras y exageraciones los crímenes de ISIS, dice una joven francesa. ¿Y qué hay detrás de las más de 30 puñaladas que le dieron al chavista Serra? Analista y estratega republicana, porque otro de los temas que también se discute es si este país, una vez que llegue el ébola o que empiece a haber otros casos de personas infectadas, si nosotros tenemos la capacidad de controlarlo. ¿Lo tenemos? Los hospitales tienen, dígame por qué. Sí lo tenemos, pero vale entender un poquito sobre la enfermedad. El ébola se declaró primeramente en el año 1976 en la región central del África, cerca del río Ébola, por eso se llama ébola. Han habido unos 17 brotes de ébola, con un porcentaje de muerte entre un 0 y 100%, en averaje 53-57%. No tiene cura, es una enfermedad que es letal muchas veces, pero sí es interesante notar que hay que entender los métodos de... Resultó dar negativo a la prueba del ébola. Así que hay 2 casos, pero eso no significa de que sí puede haber una epidemia en este país. Y por eso le damos la bienvenida a la señora Daisy Báez, que es analista política demócrata, que está corriendo para candidata a representante estatal del Distrito 114 y que aparte de eso es especialista en medicina preventiva. Muchísimas gracias. Y está Marily Cancio.
El ébola, hay 2 casos de ébola en los Estados Unidos, por eso no tiene que haber pánico. Los 2 casos son el señor Duncan, que está en Texas y está en cuidados intensivos, ahí está en pantalla, y el otro caso es un camarógrafo de la NBC en Nebraska que está bajo observación y ahí también está en pantalla. Son los únicos 2 casos. El niño que se pensó que estaba en el hospital Jackson en el sur de la Florida